Hoy vamos a saber cuál es la importancia de criar a nuestros hijos. ¿Por qué para Dios es tan importante que sepamos criar a nuestros hijos? Quédate conmigo, comenzamos ahora. Empezamos la enseñanza con este versículo clave o base de este mensaje. Les comparto lo que escribí en mis notas y aparte pues cada versículo que tiene que ver con este mensaje, que es tan controversial y tan importante, sobre todo en estos tiempos donde la juventud está llevando pues una rebeldía que antes no se daba. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado mucho de lo que antes vivíamos. Empezamos con este versículo que se encuentra en Proverbios 23, 13 y 14. No dejes de disciplinar al joven. Si lo castigas con vara, no se morirá. Castígalo con vara y así lo librarás de la muerte. Este versículo a menudo causa controversia, ya que en la actualidad dar nalgadas a un joven malcriado se considera violencia hacia él. Sin embargo, la palabra de Dios nos aclara que el castigo físico no causará la muerte del joven, siempre y cuando se entienda que la corrección no debe incluir violencia o enojo, ya que eso sí sería considerado maltrato físico. Recuerden que su palabra nos dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma que los tratan, más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Más bien, la corrección debe buscarse con la intención de que el joven comprenda las consecuencias de la desobediencia. Además, la palabra de Dios nos dice que el Señor corrige a aquellos a quienes aman. ¿A poco no amamos a nuestros hijos? Claro que sí, todos y cada uno de nosotros quienes somos padres, amamos a nuestros hijos y la corrección no la hacemos para hacerlos enojar, para molestarlos, sino porque los amamos y sabemos que es por su bien. Es lo mismo que hace Dios con cada uno de nosotros. También se nos indica que si no corregimos a nuestros jóvenes, significa que no los amamos, que les permitimos que en el futuro sufran las graves consecuencias de sus acciones, como la cárcel, enfermedades causadas por malas adicciones, abuso físico y otros peores, aún incluso la muerte. Y es que, de verdad, es importante que desde pequeños les digamos a nuestros hijos lo que está mal, porque lo hacemos con la intención de que en su futuro ellos sepan reconocer que eso que hicieron está mal y tiene una consecuencia. Es decir, si tu pequeño tal vez de 2 años, 3 años, lo llevas a la tienda y toma un dulcecito del aparador y tú no le dices no lo hagas porque tienes que pagarlo y dejas que lo lleve y a lo mejor tú lo pagas, pero no se da cuenta. Y tú le dices, ok, vamos a llevarlo, pero mira, vamos a pagarlo. Él va entendiendo que no se lo puede llevar sin antes pagarlo. Entonces va aprendiendo consciente o inconscientemente que lo correcto es pagar antes de llevarse algo, es no a robar. Claro que todos tenemos escrito en nuestro corazón las leyes que Dios nos puso. Sabemos que robar no es bueno, pero también cuando les inculcamos de pequeño, aunque crezcan y lo sepan, si no se los inculcamos, no lo van a ver como que es algo malo, simplemente no pasa nada, todos lo hacen. De otra manera, si lo aprendemos, si lo educamos desde pequeños, entenderán, no, mi madre me enseñó que esto no está bien, no debo robar. Entonces, por eso es muy importante que se les enseñe este tipo de educación, este tipo de valores desde pequeños. Hay un versículo adicional que fundamental nos alerta acerca de la importancia que reviste la disciplina en la crianza de nuestros hijos y está en Proverbios 17:25. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que les dio a luz. En otras versiones dice y amargura o vergüenza a su madre, ¿correcto? Y es que un hijo necio se refiere a un hijo rebelde o un hijo que no quiere obedecer las reglas que se imponen en casa. Ese viene siendo un hijo necio o un hijo rebelde. Así es como Dios llama a los necios de corazón, aquellos que no aceptan la palabra de Dios, aquellos que no quieren obedecer sus leyes o no quieren acercarse a Dios porque quieren dirigir su vida conforme su voluntad y lo que ellos les plazca, sin que no haya nadie que les diga qué deben de hacer. Muchas veces
a eso se refiere, claro que sí, con nuestros hijos cuando son necios. Entonces, ¿eso qué pasa? Por ende, este llega a causar frustración o amargura en un padre, ya que sabe que si el hijo se comporta así con sus padres, no tendrá un futuro prometedor. Esto claramente causará dolor y vergüenza a una madre que cría a un hijo con valores, pero que ha respondido de manera rebelde a la educación de sus padres. Si esto ocurre, el hijo, a última instancia, tendrá una vida fuera de la voluntad de Dios, lo cual rara vez termina bien. Y es que muchas veces como padres inculcamos valores a nuestros hijos y cuando ellos crecen, pues son de totalmente diferentes. Y entonces decimos, bueno, pero es que yo no le di esa crianza, yo no le di esos valores. Y es que eso pasa. No significa que por darle la mejor crianza y la mejor educación, valores, buenos ejemplos, cuando ellos crezcan van a hacer eso que aprendieron. Muchas veces, claro que sí, eso pasa y lo aprenden, pero también muchas veces, como todos los seres humanos, suelen ser los hijos necios o uno puede ser necio y entonces tiende a qué? A hacer lo contrario de lo que se le fue enseñado, como a nosotros. Claramente en su palabra nos dice lo que está bien para hacer, pero muchas veces hacemos todo lo contrario de lo que su palabra nos indica. Entonces, es por eso que no es precisamente culpa de nosotros como padres o que sea culpa de Dios que somos los seres humanos como somos, ¿verdad? Dejando todo este mundo al revés, sino que muchas veces nos dejamos llevar por las malas influencias, por lo que escuchamos en la televisión, pero su palabra también nos dice que todo lo que aprenden nuestros hijos de nosotros, aunque en el futuro puedan olvidarlo o más bien ignorarlo, siempre lo van a recordar. Va a haber un momento de sus vidas en que van a recordar ese momento, ese tiempo en que nuestros padres, que sus padres les recordaron, les educaron y les enseñaron esos buenos valores de obedecer a Dios, de obedecer las ordenanzas que se les fue inculcadas desde pequeños. Para Dios es muy importante eso, que los hijos obedezcan a sus padres. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios impuso este mandato. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. ¿Se imaginan lo fuerte que es este mandato? En el Antiguo Testamento, cualquier hijo desobediente que desobedeciera, que gritara a sus padres, que les robara, que les hiciera pasar esas vergüenzas, no los obedeciera, pues definitivamente tendría que morir. Es algo muy fuerte que digas tú, oh, Dios, o sea, ¿cómo puede ser? Es que para Dios así era de importante, o así es más bien de importante que los hijos obedezcan a sus padres, porque Él conoce que si lo hacen les irá bien, de lo contrario, no será nada bueno para ellos. Entonces, Él quiere un bien para nuestros hijos, Él quiere un bien para cada uno de nosotros como sus hijos. Y es por eso que Él quiere que sepamos la importancia de lo que es obedecer, para que sepamos el estándar de Dios. Ahora, ¿qué pasa en estos tiempos de hoy o mucho antes, verdad? Que le tienes que pedir permiso al hijo para pasar a su cuarto o, oye, vente a comer y viene cuando se le da la gana. Sí, me explico, ahora la adolescencia es mucho más rebelde, más necia, totalmente lo contrario a lo que en los tiempos de antiguos se vivía. Nosotros, pues, por ejemplo, antes, olvídate que podamos responder a nuestros padres, una cachetada bien dada, ¿verdad? Una buena nalgada, aquí no le podías decir no, no se me da la gana, no puedo, estoy cansado, no quiero, o no entres, o se imponga lo que digamos como jóvenes, sino que era la autoridad de los padres y era la que se hacía. Pero hoy en día, lamentablemente, esto no sucede. Los hijos son rebeldes, son desobedientes, son maleducados, no quieren escuchar, no quieren estar ahí con los padres, les da uno un consejo, le tuercen a uno los ojos, no quieren hacerlo. Entonces, es por eso que es importante para Dios que conozcamos como padres cómo debemos criar a nuestros hijos. Y como ya les había comentado, si aún nosotros criando a nuestros hijos de la mejor manera posible, como Dios nos indica, y ellos se ponen rebeldes aún así, bueno, lo pusimos en manos de Dios, Dios obrará en la vida de nuestros hijos, lo que ellos le mostramos y le enseñamos desde pequeños, que ahora no lo quieren recibir, algún día Dios lo pondrá presente en sus vidas, lo recordarán, lo reconocerán, y entonces es ahí cuando tendrán ese encuentro con Dios, que Dios los hará
volver a su redil, ¿verdad? Es de suma relevancia para Dios que nuestros hijos sean obedientes. Por ello, como ya mencionamos anteriormente, es vital importancia educar a nuestros hijos e inculcarles valores de Dios desde una edad temprana, como les había comentado. En caso de no hacerlo, la sociedad, como todos sabemos que esta sociedad va de mal en peor y está de patas para arriba, esta misma se encargará de educarlos a su manera y de esa forma se perderán. Y es que, ¿qué estamos viendo hoy en día en la sociedad? Hoy ya los hijos no pueden tener una identidad porque ya no saben si son él, ella, él, ellos, aquellos. Ya no, o sea, ya en la sociedad se les está inculcando que pueden ser lo que quieran. ¿Sí me explico? Ya no tienen una identidad, ya no tienen algo que digan, yo soy esto o soy esto orgullosamente, o un hombrecito, una mujercita, no. Ay, ahora ya no sé qué soy porque es que puedo ser esto o aquello o aquel. O esto está bien, esto está mal. Ahora en la televisión se mira toda clase de escenas que antes pues no eran, ¿verdad? Y ahora las miran niños de 2, 3, 4 años, prendan la televisión, un comercial regular y hay una escena ahí erótica. O sea, el mundo, la sociedad, todo lo van a corromper en la mente y la vida de nuestros hijos si nosotros no los educamos como debe ser desde el principio, inculcándolos con la palabra de Dios. No obstante, Dios también realiza una promesa a los hijos que son obedientes. En Éxodo 20:12 se nos dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No solamente Dios está dando algo fuerte acerca de que si no obedecen a sus padres, pues deben morir, ¿verdad? Irremediablemente, sino que también les hace la promesa que si lo hacen, tendrán una larga vida próspera, fructífera, ¿verdad? En la tierra que Dios los ha puesto, donde quiera que Dios los ponga. Y eso es una gran bendición y una promesa que no expira. O sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que esta es una de las promesas que les debemos mostrar a nuestros hijos de parte de Dios para que ellos entiendan que es tan importante para Dios obedecer a nuestros padres y Él nos da esa promesa o Él les da esa promesa a nuestros hijos y a nosotros como hijos que también somos de tener una vida larga, ¿verdad? Es por eso que su palabra nos advierte que debemos corregir con disciplina física o como se hace en la actualidad, retirando privilegios como el uso del celular, salidas con amigos o juegos de video, ya que muchas personas o padres de hoy en día no a la violencia, no a tocarlos, no cómo vamos a maltratar, eso se acabó, eso en los tiempos de antes, hoy no es así, los niños se trauman, etc, etc, etc. Y la verdad es que, bueno, ¿cuántos de nosotros no tuvimos una infancia así, donde nos daban nuestra nalgada por no obedecer y aquí estamos, ¿verdad? No hemos muerto, hemos sobrevivido a ese tipo de enseñanza y yo creo que hasta ahorita podemos dar gracias a nuestros padres de que nos inculcaron o nos enseñaron de esa manera para ser quienes somos ahora, personas trabajadores, personas trabajadoras, personas con valores, personas que cuidamos, que valoramos lo que tenemos, que nos esforzamos. ¿Por qué? Por esa educación que un día tuvimos de que pues había corrección, había consecuencias de nuestros errores, pero ahora pues no podemos hacerle nada, no podemos tocarlo, mucha gente así todavía piensa y no estoy en contra de que piensen de esa manera. Cada quien puede educar a su hijo de la manera que mejor sienta que es lo conveniente. Por eso es que yo explico aquí que hay otras maneras que yo creo que sería todavía peor para ellos que ni darles una nalgada, ¿verdad? Quitarles el celular, quitarles sus aparatos electrónicos, quitarles el privilegio de salir con sus amigos, quitarles el internet. Ellos preferirían 10,000 veces que les dieran una nalgada que les quitaran todo eso. Pero bueno, esa es una de las opciones en caso de que no quieras acudir a darles una nalgadita. Claro, cuando ya son grandes, me refiero a chamaquitos, niños ya de 11, 12 años, o sea, ya no están para que uno les dé su nalgadita, ya están grandes, entonces uno recurre a otros tipos de castigos o otros tipos de, de correcciones, ¿verdad? Porque cuando son pequeñitos, 3, 2, 5, 6 años, una nalgadita, o sea, tampoco es que lo vas a amar, pero que él se dé cuenta que lo que está haciendo está mal y que requiere consecuencia y hay un castigo por no obedecer. Entonces, si no quieres hacerlo de esa manera, respeto tu manera de pensar, respeto la decisión que tomes y cómo quieras, pero hay que hacerlo. De alguna manera hay que corregir a nuestros hijos de la manera que Dios ponga en tu corazón, de la manera que tú sientes que es mejor. Es totalmente correcto, no digo que no, ni digo lo contrario.
Así que yo solamente les comparto lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que si lo corriges con vara, o sea, no te voy a decir que vayas y saques un chicote, sí, un cinto o un cable, no, para nada, absolutamente. Bueno, a mi pesar es una manera de decir, corrígelo con madurez, corrígelo con esa constancia, con esa firmeza, para que él entienda que lo que está haciendo tiene consecuencias y está mal. Lo importante es no pasar por alto su desobediencia y tomar medidas antes de que sea demasiado tarde y nuestros jóvenes enfrenten consecuencias aún peor, porque créanme que serían consecuencias aún peor si no hacemos nada o no les hacemos nada ahora, que están pequeños y que hay la oportunidad de hacer algo para corregirlos. La razón por la cual la falta de educación adecuada a nuestros hijos por medio a que se enfadan con nosotros resulta en consecuencias aún peores. Y es que la verdad, en lo personal yo les digo, no sé si les pasa, a veces no les quiero decir nada porque sé que se van a molestar. Sé que de lleno ya se van a frustrar, enojar, torcer los ojos, lo que tú quieras, porque no les gusta lo que uno les está diciendo. Y lo pienso y digo, bueno, para que no se enoje, ya, o sea, pero no es la respuesta, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque entonces pisotea nuestra autoridad y ahí es donde dicen, uno como padre es el que tiene que darles cuentas a ellos en lugar de que nuestros hijos nos den cuentas a nosotros. O sea, ya nos viéramos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Pedirle cuentas a nuestro Padre y nuestro Creador por lo que hace o no hace, ¿verdad? Él es Dios, Él conoce, Él sabe, Él tiene sus reglas, Él tiene sus tiempos, Él tiene su voluntad y debemos ser obedientes a ella y aceptarla. Así que no podemos pensar, imagínense que Dios pensar, no le voy a hacer esto a mi hijo para que no se sienta mal, aunque yo sé que en el fondo le va a dañar. No, absolutamente. Dios no va a hacerlo así porque Él conoce que eso en un futuro nos va a dañar. Entonces, no importa si ahora me molesto, si ahora me frustro, si ahora me canso, porque Él sabe que en un futuro va a ser para mi bien. Así que eso es lo que debemos de recordar cuando no queremos darle esa lección o ese castigo, esa corrección a nuestros hijos. Por lo tanto, la palabra de Dios nos enseña que Él nos corrige porque nos ama, como recordamos. Es muy probable que esa corrección de parte de Dios no sea placentera, lo cual lleva a muchos a sentirse enfadados con Él e incluso a alejarse de Él. Yo sé, imagínense, como les digo, si Dios no creo que se complazca en que si un hijo le dice, Señor, yo quisiera este trabajo, es que anhelo tanto este trabajo, me gusta este trabajo, por favor, dámelo. ¿Se imaginan a Dios viéndonos y escuchándonos y diciendo, hijo, ese trabajo te va a hacer mal en un futuro, no lo puedes tener, no, te va a atrasar, te va a alejar de mí, te va a apartar, te va a hacer pecar? Y no creo que se diga, qué bueno, no se lo voy a dar para que sufra. Obviamente no. Como padres, como nosotros como padres, no lo pensamos de esa manera, ¿correcto? Cuando nuestros hijos, por ejemplo, nos dicen, papá, mamá, quiero salir con mis amistades, y tú sabes que van a andar en barrios que no deben andar, en lugares peligrosos, y que les puede pasar algo, y tú les dices, no puedes ir. No dices, no vas a ir, qué bueno, para que se te quite, no vas a salir. No, o sea, te sientes mal porque ellos quieren salir, quieren divertirse, quieren disfrutar su juventud, pero al mismo tiempo, pues sabes que si los dejas les puede pasar algo y entonces va a ser aún peor. Entonces debemos pensar que Dios es nuestro Padre y así mismo como padres somos con nuestros hijos y debemos pensar para con nuestros hijos lo mejor para ellos en la corrección que hacemos en lo que ellos nos piden o decir no cuando es necesario y no sentirnos mal por eso, sino al contrario, entender que va a ser para su bien y no para un mal. Sin embargo, más tarde comprendemos que todo lo que Dios hace es para nuestro propio bien y terminamos agradeciéndoles. Y les aseguro que muchos de sus hijos tal vez puedan pasar muchos años en los que se den cuenta después de que esos no por respuesta que recibían o esos castigos que recibían o esas enseñanzas o esos 3 horas de corrección o de terapia, ¿verdad? Que recibían era para un bien de ellos y se los agradecerán en ese momento. Tal vez ya no estemos, tal vez ya no hayamos estado en este mundo, pero ellos lo tomarán en cuenta, lo recordarán y estarán agradecidos, como seguramente tú y yo estamos agradecidos ahora por algo que Dios nos evitó, en algo que queríamos y no nos lo dio, y decimos, gracias Señor, tú sabes por qué lo hiciste. Entonces, es así como es en la corrección para nuestros hijos. Así que de la misma manera debemos actuar con nuestros hijos, aunque se enfaden en ese momento. Así que, como les digo,
no debemos frustrarnos, sino todo lo contrario, recordar que es para el bien de nuestros hijos. Así que aclarado este punto, yo creo que muchos ya podemos entender el por qué es para Dios tan importante que corrijamos a nuestros hijos a tiempo, porque Él lo hace con nosotros, porque nos ama y porque sabe que nosotros amamos a nuestros hijos y por eso lo debemos hacer. Miren, les dejo con esta reflexión que estoy seguro que los hará pensar. Si tal vez hasta ahorita han pensado, ay no, yo voy a dejar que mi hijo haga lo que sea. En algún momento él entenderá que está mal. Ay no, eso de estar peleando con mi hijo todo el tiempo porque le digo que no haga las cosas. No, yo prefiero tener paz interior. A lo mejor les hará reflexionar sobre lo que ahora hemos escuchado acerca de este tema. Esta reflexión se trata de un hijo que hace una carta hacia su madre. Su hijo está en la cárcel y está a punto de ser sentenciado a muerte. Se llama El último deseo. A pocas horas en su celda, esperando ser ejecutado, pidió como último deseo papel y lápiz. Luego de escribir por varios minutos, le dijo a su custodio, por favor, entregue esta carta a mi madre. La carta decía, madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara. ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa? Él solo quiso corregirme por haberme robado el examen final de mi grado y a consecuencia me expulsaron. Madre, yo era solo un niño, luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente que necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o a un vulgar delincuente. Gracias, Madre, por darme la vida y gracias también por ayudarme a perderla. Firma tu hijo, el delincuente. Oremos. Querido Señor, te estoy agradecido por abrirme los ojos a través de esta enseñanza, mostrándome cómo debo disciplinar y criar a mis hijos con firmeza. Me has hecho darme cuenta de que la corrección oportuna es fundamental en sus vidas para evitar que caigan en vicios, acaben en la cárcel o peor aún, en una tumba. Señor, te imploro que sigas guiándome a través de tu Espíritu Santo para corregir a mis hijos con justicia y amor. Que sea estricto, pero comprensivo, duro, pero afectuoso, para que en lugar de temer el castigo, busquen en mis brazos consuelo y auxilio, así como a ti te complace cuando acudimos a ti. Sin embargo, por favor, ayúdame a permanecer firme en cada corrección que imponga y a no ceder a sus deseos, aunque me duela. Te pido que me recuerdes que todo es siempre por su bien, para que sepan y comprendan cuánto los amas y cuánto deseas que lleven una vida que te agrade, para que prosperen donde quiera que estén, incluso si las cosas se ponen difíciles y es posible que sus padres no estemos con ellos. Tú siempre estarás ahí para ayudarlos. Recuérdales eso, que estarás ahí para apoyarlos y lo más importante, para amarlos. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Si te gustó el video, por favor, no olvides regalarme un like para que YouTube lo promueva y más personas conozcamos, más padres conozcamos la manera correcta de educar a nuestros hijos y el por qué es tan importante para Dios hacerlo. Gracias por escucharme hasta aquí. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les notifique cada nuevo video que estaré subiendo. Y no olviden tampoco seguirme en mis redes sociales como Paloma Medina y en mi página web, de que estaré compartiéndoles por aquí, donde comparto todos y cada una de estas enseñanzas que yo aquí les doy a través de estos mensajes, para que así, si quieren compartirlas en sus células, en su iglesia, en su comunidad local, donde ustedes sepan que pueda ser de ayuda y de bendición, compartir la enseñanza para que pues más padres conozcamos esta verdad tan importante en estos tiempos donde la juventud se ha puesto tan rebelde y ha sido tan difícil
llevar a nuestros hijos por el camino correcto. Con Dios todo es posible, porque recuerden que la palabra de Dios es el único libro donde el autor está presente cuando se lee.